Uno de los periodistas destacados que armó Página 12 de entrada, junto a Jorge Lanata, es alguien a quien yo aprecio mucho, con el cual trabajé bastante tiempo previamente al surgimiento de Página 12 y con posterioridad intercambiamos opiniones y charlas en derredor de este oficio tan complejo a su manera. Se trata de Rubén Furman, autor de varios libros de investigación y hombre de el origen mismo de Página. ¿Qué tal, Rubén? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. A ver, contame. ¿Cuándo lo conociste a la Nata? Bueno, yo lo conocí 3, 4 meses antes de la salida de página, porque, bueno, el sponsor que él estaba buscando le estaba confirmando que iba a poner la plata. Eh, para los que no lo sepan, una de las primeras cosas que queremos saber todos los periodistas cuando entramos a trabajar en un medio es, che, ¿quién pone la plata? Porque de alguna manera sabemos para dónde hay que tirar, digamos, la línea, cuáles son los límites. Tal cual. Bueno, yo lo conocí en una redacción provisoria que está, creo que en la calle Montevideo, que no fue la redacción donde finalmente salió el diario, que estaba en la calle Perú. Una cosa curiosa, en el mismo departamento, exactamente porque era un departamento donde Raúl Alfonsín había instalado su búnker en 1983. Bueno, él en ese momento era un periodista conocido poco, digamos, El era porteño, eh, básicamente. básicamente era el porteño, claro, él comandaba la cooperativa del porteño y también había trabajado en Radio Belgrado, que era Belgrano, pero Ujú. Belgrado le decían los nostálgicos de la dictadura. Digamos que estamos hablando del año 87, las primeras rebeliones cara pintada, digamos, la democracia estaba bajo acecho todavía. Y el diario que había imaginado el radicalismo para cubrir el juicio a los comandantes, que era La Razón, en manos de Jacobo Timerman, estaba cerrando, había Ujú. entrado en una crisis terminal, estaba en quiebra, y bueno, había un lugar vacante, porque básicamente La Razón en ese momento había juntado un público de gente, por un lado, interesada en la política, comprometido con la recuperación democrática, y ese público estaba quedando Huérfano. vacante. Tal cual. Tal cual. Sí, era una En- continuidad de la opinión, podríamos decir, la razón. Eso fue lo que pretendió Timerman, ¿no? sí, yo no diría tanto, tenía un estilo diferente, pero básicamente lo que sí hay que entender es que era parte de un dispositivo comunicacional ideado por el radicalismo para que alguien le bancara el juicio a los comandantes, porque del otro estaban los Los críticos. diarios, Ujú. Clarín y La Nación. Nación, que habían sido favorecidos por la Junta con la entrega de papel prensa. La Razón también, pero La Razón, como ya estaba en problemas, lo recuperó el gobierno y se lo entregó a Timerman, Ujú. para que desde esas páginas pudiera cubrir el gran juicio de 1985 y de esa manera tener algún respaldo, eh, porque, bueno, estábamos en otro país, ¿no? Sí, sí. En otro mundo comunicacional. No existían las redes, no existía el WhatsApp, no existía el telefonito. Eh, y entonces, bueno, y la televisión era otra cosa. No había canales de noticias, bueno, en fin. Y ahí aparece, Eh, sobre tu pregunta, ¿quién banca, no? Ahí aparece ah, esa dualidad de Sokolowicz y Enrique ah, Haroldo Gorriarán Merlo. Lo narrás sí, vos en tu nota. sí, sí, digamos, esa historia, digamos, sobre el origen de Página, alguna vez la
contamos en un libro con Eduardo Anguita, Grandes Hermanos, donde, bueno, yo escribí básicamente sobre ese origen, digamos, porque La Nata era cronista en Radio Belgrano, y a través de esa posición y del porteño había entrado en contacto con un grupo de expresos políticos, en su mayoría del ERP, del PRT, sobrevivientes. Sí. Y a través de algunos de ellos, en particular del que finalmente fue el primer gerente general de Página 12, Alberto Elizalde de Alf, a quien en el mundo periodístico conocemos como Manzana Elizalde, le hizo llegar al grupo de Gorrerán, que estaba en Nicaragua, el pedido del sponsoreo. Y la respuesta, después de algunas consultas, fue, yo diría, más que generosa, porque se trataba de hacer un diario progresista en términos amplios, comprometido con una causa de ese momento muy importante, y aún hoy, ¿no?, de los derechos humanos, y sin etiquetamiento partidario, como había sido hasta ese momento los diarios de izquierda, digamos, ¿no? Y entonces, a partir de eso, y en buena parte con ese concepto tan publicitario que tenía La Nata del periodismo, se pudo hacer un diario radicalmente. Algunos creen que fue el diario más disruptivo de la historia del periodismo argentino, en el sentido que marcó una bisagra, un antes y un después. Esto es algo que nadie deja de reconocer, ¿no? E incluso la mano de La Nata en ese hecho. Y en ese periodo él llega a descargar más interés en Wolf que en Walsh, ¿no? Creo que vale la Sí, pena. bueno, era una forma de decir que, de diferenciarse. A ver, La Nata no tenía ninguna experiencia en diario, no había hecho en Sí. su puta vida un Claro, diario. inclusive confundía Trabajaba, los astralones, por lo que veo. sí, digamos, él trabajaba en una revista, hacía un quincenario, y entonces, bueno, yo qué sé, es otra mecánica, no cuando básicamente tiene la confirmación de que aparece el sponsor, se tiene que encontrar gente que pueda hacer un diario, y ahí comienza a llamar a gente que teníamos alguna experiencia en otro tipo de mecánica periodística, la mecánica diaria, permanente, es decir, tenías que hacer cambios todo el tiempo, con cierres, con tiempos industriales, en fin, una cantidad de cosas que el Gordo ignoraba por completo. Y incluso hay cosas anecdóticas graciosas. El Gordo quería poner el primer nombre que se le ocurrió era Reporter. Y en eso parece importante las ideas de Soriano, ¿no? Del Gordo Soriano, que le dijo, no, ese es un nombre, escúchame, muy convencional. Digamos, en España había sido Cambio 16, un nombre raro, la verdad, para una publicación. Acá va a ser Página 12. Página, bueno, era raro, y 12 más raro todavía. ¿Por qué 12? Porque la idea que tenía originalmente él hablaba yo llegué a escuchar eso antes de conocerlo, hablaba de un diario de contrainformación. Un diario de contrainformación era un diarito de 4 páginas, chiquitito para leer en el colectivo, donde, a su entender, podía entrar toda la información interesante de un día. Incluso, así en privado, un poco en joda, decía que, bueno, si un día tiene que salir en blanco, sale en blanco. Porque hay que publicar solamente lo que interesa. A él no le interesaba el fútbol, no le interesaba el deporte, entonces era más chiquito todavía. Y bueno, 12 porque iba a tener 12 páginas, después a través de lo que teníamos alguna experiencia, en particular el Sordo Iglesias, que hizo el mono, es decir, el boceto de cómo iba a ser el boceto gráfico, ¿no? De cómo iba a ser el diario.
que eso no era posible, digamos. Claro. Era posible, pero era carísimo, tenía que ser... Desperdicio de papel, claro. Claro, 4, 8, 16, digamos, bueno, Los astralones. 32. Entonces quedó 16 y dijimos, bueno, en la página 12 que vaya un reportaje raro, si cabe la expresión. Y bueno, salió el diario, básicamente él había contratado, ya había palabrado gente que laburaba con él en el Porteño, que era gente de revista, que tampoco tenía demasiada experiencia en el trabajo diario. Es decir, eso es, quien ha trabajado en diario, en una agencia, sabe que eso es, hay que estar para el cambio todo el tiempo. Y bueno, eso como que lo aprendió allí. Lo que tenía el gordo era una intuición y un olfato del título que, insisto, era casi publicitario, ¿no? Es decir, bueno, la tapa en blanco, esa famosa tapa en blanco, sí, con las leyes del perdón, esa cosa bueno, encontré. Y una cosa que sí era parte de su impronta, humor, en joda, poco dramatismo, muy característico de la izquierda, en joda. Y eso alivianaba la carga, porque, bueno, tomémonos las peores cosas de manera risueña. Claro. Y creo que ahí sí estuvo la impronta de él, ¿no? Y ahí también lo que se logra entre esos dos elementos es un diario que renuncia parcialmente a la pirámide invertida y se encuentra incorporando el estilo revista, ¿no? La nota en proceso. La nota con más punch, claro, digamos, con más impacto. Y también se nucleó junto a gente como Berbisky, Pasquini Durán, Briante, Bayer, Martín, es decir, varios periodistas realmente destacados, ¿no? Y, tu caso, el de Rubén Furman. Me acuerdo, por ejemplo, que una vez me dice, che, a vos que estaba haciéndose en Francia, a punto de salir el diario, la nota al nazi que habían deportado a la Argentina, no sé el nombre ahora. Priebke. Que había... ¿Priebke? Creo que Priebke. No, Priebke no. Bueno, estaba deportado en Francia, sí, y él estaba viviendo en Francia en ese momento, Hellman, y dijo, che, yo puedo cubrir el juicio ese. Y las notas de Hellman eran excepcionales, claro, escrita con esa suavidad y esa pluma liviana pero profunda, ¿no? Y bueno, yo qué sé, se convirtió en un diario, por un lado, de pluma, pero por el otro lado había que hacerlo todos los días. Las plumas no hacen los diarios. Las plumas comentan, dan una novedad, pero no... Es decir, para que salga un diario, para que se escuche una radio, para que salgan las noticias, hace falta trabajadores de la prensa. Y eso fue lo que logramos armar en ese momento. Una idea de la cual el gordo renunciaba permanentemente. Él tenía a sí mismo, era un tipo de una, para decirlo con propiedad, de una egolatría desmedida. Yo, en la nota esta que se publicó, la letra P, cuento lo que a mí me quedó muy grabado. Un día en el año 89, yo todavía era secretario de redacción del diario. Me dice, mira, acá el tema es que quede el nombre. Si yo me tengo que morir hoy y me garantizan que queda mi nombre, yo firmo ya. Y eso te hablaba de un deseo de trascendencia enfermizo. Y señalás que también, en línea con eso, ¿no?, que quienes no lo conocieron llegaron a apreciarlo más que quienes lo trataron de manera cotidiana. Pero por supuesto, él en un momento se dio cuenta que nadie de la gente con la que había trabajado hasta ese momento lo quería, nadie. Cuando digo nadie, él lo cuenta en su autobiografía que escribió Majul, también al pie de la cama, ¿no? Dice, un día Hellman no me contestó el llamado. Entonces se dio cuenta que en lo que el tipo había puesto ficha
así flaco, nosotros tenemos otra idea, vos no podés decir cualquier cosa, nosotros pensamos otra cosa. Porque la deriva del gordo fue extraordinaria, ¿no? ¿Qué Extraordinaria. pasó ahí? A ver, contanos. Cuando vos No, viste bueno, el él, vuelco. él, él laburó 5 años en Páginas, fue hasta el 94 en realidad. En algún momento comenzó a viajar todo el tiempo. Yo no me enteraba, pero no lo sabía de boca directa, pero sabía que había una gran tirria del grupo empresario, que era obviamente ese grupo gerencial de gente que había estado vinculada al PRT, que tenían por los perretines económicos que tenía, por el gordo gastaba plata como un tonto, ¿no? Es decir, ganaba y gastaba. Ujú. Bueno, y en un momento era obvio que el grupo se quería deshacer de él, ya, porque, para decirlo en plata, le tenía las pelotas llenas. Claro. Y bueno, pues, él se fue en malos términos, naturalmente. Y bueno, tenía que reconstruir su historia con una cosa que él decía: yo soy el creador y el fundador y el creador de Página 2. Claro. El que hice Página 2, Individual, la claro. expresión, lo hice yo. Ujú. Lo hice yo y un puñado de tipos, negando ahí trabajó mucha gente con la Ahí tuviste camiseta un puesta. roce vos con él, planteándole, no, esto fue un laburo colectivo. Sí, porque el primer día el número uno él publica una nota que la dice, salió un nuevo diario en la cual y pone todas las firmas famosas, digamos, que iban a colaborar, habían colaborado, prometían colaborar. Bueno, yo qué sé. Esa gente estaba, pero quien había hecho el diario y quien lo hacía todos los días era otra gente. Era el equipo que trabajaba y trabajó con la camiseta puesta. Es decir, por un proyecto en el que creíamos todos, ¿no? Es un diario vinculado, insisto, a los derechos humanos, a la democracia, a valores progresistas de todo punto de vista. Y entonces a la justicia social, en fin. Y bueno, él creía en los personajes más que en esos valores, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, sí, el primer día yo le dije, se armó un quilombo en la redacción cuando vieron esa nota, porque era obvio, decir, escúchame, ¿para qué estamos acá? Y bueno, fui la encargado de decirle, mira, hay mucha furia acá, con lo que hiciste. Y efectivamente en el número 2, en el segundo día del diario, publicó el staff completo, incluido los cadetes, la gente que cortaba los cables y aún los personajes más insignificantes, pero que también colaboran en su medida en la cadena de producción, ¿no? Bueno, yo qué sé. Y él se fue en malos términos y tenía que recrear la historia. Obviamente el diario, él había participado, le había puesto cosas, pero él no era el diario. Ujú. El diario siguió siendo un diario vinculado a los derechos humanos, lo es hasta hoy, vinculado a derechos sociales en general, todos temas que el gordo fue abandonando, ¿no? Es decir, Ahora, claro, pero que modificar algunos puntos podía ser parte de un criterio y un desarrollo personal. Ahora, transformarse en un operador de Clarín, por lo menos se lo visualizaba de ese modo. bueno, Hoy estuve él, repasando algunas cosas para no decir cosas que son solo por memoria. Y realmente avergüenza un poco el modo en el cual se zambulló en el mundo Clarín, ¿no? bueno, es que el mundo Clarín le ofreció lo que la realidad le estaba negando. Era el único, sí, en condiciones de satisfacer sus berretines, de ponerlo a disposición, berretines económicos me refiero, Sí, y ponerlo a disposición. Lo incorporó a su mecanismo de periodismo de guerra. sí. Y el gordo se metió de ahí de lleno, en parte seguramente porque creía, pero además se fanatizó. Este, estuve viendo recién, porque no estoy en la capital, estoy veraneando, por así decirlo, y
y estaba viendo, alguien publicó que fue una entrevista muy famosa que él hizo Tenenbaum, que le pregunta, bueno, ¿y por qué? Me dice, porque me puse del lado de los que me pongo siempre, de los más débiles. Me puse del lado de Clarín, que ahora es el más débil. Esto en el marco de la pelea con el Estado, claro. de Néstor y Cristina con Clarín. Jugando con el Estado. Heroizó, digamos, su cambio de bando, para decirlo con propiedad, ¿no? Renunciando, insisto, a muchísimas cosas, incluso al rigor periodístico, porque, bueno, a ver, primero trató de sacar estuvo en la tele, después bajó a la tele por cable, después intentó sacar un diario, no es que intentó, sacó un diario con el cual pensaba matar a Página, e incluso produjo alertas en otros medios, puso alerta en Clarín, por ejemplo, que temían que efectivamente hubiera un boom. Y en realidad el diario fue un fiasco, digamos, que nunca alcanzó el impacto que había tenido Página, entre otras cosas por lo nuevo. Es decir, porque efectivamente era un producto novedoso, desde todo punto de vista, y generalmente no era novedoso. Y bueno, en algún momento, por alguna vía que, bueno, alguna vez se contaran mejor, él fue incorporado al mecanismo del periodismo de guerra de Clarín. Él se sumó y entonces volvió a la televisión a tener espacio en TN, volvió con periodismo para todo, estimulando el fútbol para todos. Tengo aquí, en base a esto que estás narrando, las polémicas que van surgiendo, un colega, no voy a decir quién es, porque tienen después quien quiera podrá salir al aire, un colega que sostiene, era así como lo estamos narrando en términos de filosofía periodística, pero era brillante. Y hay otros colegas que hoy lo leí muy puntualmente su parecer, dicen, además era mediocre. ¿Cuál sería tu caracterización, Rubén? ¿Estamos entre alguien brillante o alguien mediocre del oficio? No, en su medida fue brillante porque dio una punta, la desarrolló y la hizo gracias a un equipo, que es lo que hay que decir. Claro. Un equipo y un momento y es lo que fue perdiendo. Porque de allí en adelante, digamos, él se convirtió en un héroe del periodismo, básicamente cuando entró al mecanismo del periodismo de guerra. Y allí era columnista los sábados de Clarín para escribir pavadas, no había una nota atractiva. Lo más, para mi gusto, paradigmático del giro es que el tipo había inventado que los kirchner se habían robado 600 millones de euros, no de dólares. Sí. Y entonces tenían que estar primero en la Patagonia, según el Breaking Bad, ¿no? Según la lógica, los enterraron en barriles en la Patagonia. Sí. Hubo un fiscal que estuvo meses haciendo pozos en la Patagonia. Con las cámaras atrás. Claro. Con las cámaras de TN cada 20 minutos poniendo a ver si había novedades. Bueno, después de eso era un blef. Y blef que sigue circulando, ¿eh? Sí, bueno, son cosas que hay que demostrar como todo, ¿no? Claro. Entonces, no, es que La Plata no está allí, la pusieron en las Islas Seychelles. De acuerdo. ¿Por qué? Porque Cristina bajó del avión. Bajó con el avión en las Islas Seychelles, estuvo... En realidad, cuando el avión presidencial ese era un avión que tenía que hacer bajadas cada tanto, porque no era un avión internacional, digamos. Y entonces, yo mismo viajé una vez a China y con la comitiva con los Kirchner, en el primer viaje, ¿no? De Néstor a China, cuando abrió el mercado chino, fue muy bien ponderado por todo el mundo empresario, ese vuelco. Decía, hay un presidente que se dio cuenta que existe China. Iban un montón de empresarios, estaban todos felices por los negocios que podían hacer, y el avión paró en Tahití, porque tenía que cargar combustible y cambiar tripulación. Punto. Y bueno, entonces
este fue a Seychelles y estuvo 6 meses dando vuelta con las Seychelles, que la plata acá, fue a las Islas Seychelles, estuvo en el hotel donde estaba Cristina, pavada, sin un papel, sin un documento, sin nada. Sí. Mientras tanto, el Consorcio Internacional de Periodistas, que entre otros integraba un periodista de judiciales del diario La Nación, descubrió a través de los papeles de los Panama Papers donde estaba la plata de los Macri. Claro. Que estaba en fideicomiso en varios lugares del mundo. O sea que bueno, el contraste era muy evidente. El tipo había cambiado de bando, no solamente cambiado de bando, se había casado con su nuevo bando. Yeah. Lo cual te sugiere que en realidad lo que le importaba no eran tanto las ideas, sino esos sponsors. Y estar en carpeta, y ¿no? Estar en la cartelera, que claro. En esa cosa que él decía, bueno, lo que yo quiero es perdurar. Claro. Que quiero que mi nombre quede. Su nombre quedó, es objeto de discusiones. Uh-huh. Yo creo que Página fue un momento luminoso del periodismo, que él integró, uh-huh. Que fue un momento luminoso por lo que cambió. Y él integró, participó y puso lo suyo, en un marco, con gente, con equipo, en un momento político. No todo, sí, el periodismo refleja eso también, los momentos políticos, sí. ¿No? Uh-huh. Y él decía que la noticia tiene que ser verosímil, no necesariamente una verdad. Sí, bueno. Creíble para el público, con eso le bastaba. Bueno, sí. En realidad, en primera página, la búsqueda del rigor era la que se tiene en las agencias internacionales. Esto quiere decir, tiene que ser objetivamente veraz. Yeah. Y después no es imparcial, uh-huh. Porque está editada. Entonces vos buscás el costado de la realidad que te interesa como noticia. Pero en rigor, la noticia tiene que ser veraz, tiene que reflejar objetivamente una realidad, contarla. Hay otras realidades, claro, pues, y a veces el misterio de la edición está en eso, en qué parte de la realidad tomas. Enfocás, recortás, claro. O sea que, bueno, yo qué sé, yo la verdad que no celebro la muerte de nadie a esta altura de mi vida. Veo en redes comentarios desdeñosos, porque efectivamente él, salvo un puñado de periodistas, básicamente de su etapa televisiva, no tuvo amigos en el periodismo. Terminó con todos mal. Sí. Y bueno, hay algunos que hasta celebran la muerte, digamos, porque es parte de esta grieta maldita, ¿no? Uh-huh. Un término que él usó hasta el hartazgo, y algunos incluso dicen que la acuñó ahí. Y yo no celebro eso, pero trato en mi medida y modestamente de poner en su lugar las cosas, ¿no? Hay otras visiones, bueno, digamos, todo el grupo, obviamente, para el que él trabajó en la etapa final, obviamente pierden un prócer, uh-huh. El prócer, sí, que engrandeció ese templo, pero en realidad, poniendo las cosas en su lugar, el tipo se abrazó a sus nuevos sponsors, ¿no? Digamos, incluso, a ver, para decirlo mal también, ese matrimonio final con una fiesta grandiosa, así decir, mira la que tengo, la gato acá, con Macri como invitado central de la mesa, yo qué sé. Es una transformación importante, no importa lo que diga Carrió. Sí, Carrió, bueno, fue una también de sus valedoras, ¿no? Sí. Me acuerdo cuando el Gordo apareció, que era un ateo consumado, apareció con un crucifijo, parecía un obispo. Uh-huh. Se lo había regalado Carrió. Claro. Bueno, yo qué sé, son agaches. Rubén, te agradezco mucho, sí, esta comunicación. No, dale, si te quedó algo en el tintero, metele nomás. No, la verdad que no. Simplemente traté de contar. Esta nota yo la escribí hace 4 meses, la que publiqué la letra P, porque la nota agonizó 6 meses. Sí. Le contamos a los amigos que están escuchando que
no es ningún pecado hacer eso. Siempre se escriben las despedidas con un poco de antelación cuando hay datos acerca de la salud del protagonista. Claro, claro. Incluso en algún momento le cambié algunas cositas, porque sobre todo en la prensa donde trabajaba la nata, se iba heroizando cada mes más su vida periodística. Yo soy de los que dirían, no lo quiero, pero tampoco lo ignoro. Uh-huh. Y creo que, salvo ese puñado de gente con el que él, además le dio, porque él a un pequeño grupo, muy pequeño grupo, sobre todo de su última etapa televisiva, le dio, bueno, era la gente de la nata, hay que aprender TN para verlos todavía. Uh-huh. Bueno, están desperdigados. Algunos que salieron de la revista 21, no los que hicieron la revista 21, no los jefes de la revista, no los editores de la revista 21. Sí. Algunos periodistas que él, con los cuales él comulgaba y que, bueno, no sé, diría yo, para decirlo mal también, le chupaban la media. Pero bueno, nada. Rubén, un abrazo grande. Gracias. Gracias a vos, un abrazo. Nos vemos.